Electricidad. A pesar de que es un concepto que vamos a ver más adelante, el concepto propio de la electricidad, pues sí ya tenemos que ir entendiendo o teniendo alguna noción de lo que es electricidad. Vuelvo y repito, más adelante iremos a ahondar un poco más, pero tenemos que entrar con un concepto previo. La electricidad básicamente se define como el movimiento de cargas eléctricas. Eso es electricidad. Movimiento de cargas eléctricas. Realmente el hombre ha conocido o ha tenido experiencias con electricidad desde hace muchos años. O sea, no estamos hablando ni siquiera del siglo pasado, sino estamos hablando de realmente 4 siglos, 5 siglos atrás. Ya se tenía algún conocimiento de la electricidad. De hecho, se sabe que en algunos pueblos se empezaron a desarrollar tratamientos médicos a partir de cargas eléctricas, es decir, sometiendo a las personas a algunas cargas eléctricas. El problema era que no se había ni estudiado realmente su efecto, ni la producción, cómo era que realmente se producía una carga eléctrica, ¿ok? Y pues mucho menos cómo se iba a generar esa electricidad. Por eso, pues las dificultades que se tenían para poder avanzar sobre ese tipo de, digamos que de desarrollo. Fue hasta los 1900 donde realmente hubo el gran avance de, digamos que de la producción de la electricidad. Como ustedes saben, uno de los más famosos, o dos de los famosos productores de electricidad fueron Tomás Alva Edison y ¿quién fue el otro? ¿No era el de la Tesla, cometa y la llave? Nikola Tesla, creo. Nikola Tesla. Ellos Claro, claro. empezaron a hacer producción de electricidad. Quienes han escuchado algo al respecto sabrán que la electricidad con la que empezó a trabajar el señor Tomás Alva Edison fue electricidad con corriente continua, que vuelvo y repito, la veremos más adelante, todos estos conceptos los vamos a ver más adelante, mientras que Tesla empezó a trabajar ya fue con corriente alterna. La diferencia básica, o digamos que una de las grandes diferencias que tiene la corriente continua y la corriente alterna es, digamos que la diferencia de potencial o el voltaje, lo que uno conoce como el voltaje, es lo que diferencia, o una de las grandes diferencias, más allá de lo que ocurre realmente con la corriente. En, en el caso de la corriente alterna, pues se pueden manejar voltajes mucho más altos. Entonces estaríamos hablando de voltajes, por ejemplo, de la corriente que nos llega a la casa es corriente alterna y en nuestro país está regularizada en 120 voltios o alrededor de 120 voltios. En Europa, por ejemplo, la corriente llega a 220 voltios. ¿Sí? Entonces allá vamos a tener unas corrientes mucho más altas o unos voltajes mucho más altos. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los aparatos que nosotros nos llegan son producidos o en Estados Unidos o por el lado del Oriente, Japón, la China y todos esos países, Corea. Muchos productos nos llegan de esos países y son muy pocos los aparatos que nos llegan de Europa, por precisamente el manejo de voltaje que tienen ellos. ¿Ok? Entonces, bueno,
Y si ya sabemos entonces qué es la electricidad, qué es el movimiento de cargas eléctricas, entonces vamos ahora a hablar de qué son las cargas eléctricas o cómo se produce una carga eléctrica. Un momentito, porque aquí cargas eléctricas. Como ustedes saben, toda la materia está compuesta por átomos, ¿cierto? Y a su vez, los átomos cuentan con un núcleo, ¿cierto? Y cuenta con unas famosas órbitas, ¿cierto? Así es que se llaman órbitas o niveles, creo que les dicen por allá en química. Orbitales. Ah, bueno, orbitales. Resulta que esos átomos entonces están compuestos por electrones, ¿cierto? Electrones que se ubican precisamente en esos orbitales. Y tenemos otras cargas que se ubican en el núcleo, que son los protones y neutrones. Entonces, los electrones, pues son elementos que tienen cargas negativas y los protones tienen cargas positivas. Los neutrones, pues, básicamente no tienen una carga, sino que son neutros, no son ni positivos ni negativos. Las cargas eléctricas entonces se forman por la descompensación de los electrones, ¿ok? Como ustedes habrán visto en química, hay ciertas sustancias que empiezan a transferir electrones o que se empiezan a unir con otras sustancias precisamente para nivelar o para alcanzar una cantidad de electrones en el nivel superior. ¿Cuántos electrones tienden las sustancias a alcanzar? 8. 8 electrones, correcto. Eso significa que pueden darse diferentes combinaciones para que eso se produzca. Una de esas combinaciones es precisamente que los electrones empiezan a unirse unos con otros, como en el caso del oxígeno. Entonces, por eso es que ustedes ven que el oxígeno se representa como O2. Y se representa como O2 precisamente es porque los átomos tienden a juntarse por parejas precisamente para alcanzar ese nivel de electrones en su nivel superior. ¿Ok? De esto también puede suceder que los átomos empiecen a perder electrones. ¿Ok? Y entonces vamos a tener una transferencia de electrones de átomos a átomos. Cuando surge esa transferencia, pues lo que ocurre es que el átomo empieza a, digamos, a tener una carga superior, sea o una carga positiva o una carga negativa. Él adquiere electrones, o mejor, si adquiere electrones, entonces toma una carga negativa. ¿Listo? Que es lo que ustedes seguramente han visto por allá, que se llaman aniones. Y si pierde electrones, entonces toma una carga positiva y a esto se le llaman cationes. En general, un átomo
cargado positiva o negativamente, ¿cómo se le llama? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Un átomo cargado positiva o negativamente, ¿cómo se llama? Un cation. O cation es cuando, Digo, anión, perdón, anión. anión es cuando queda carga negativa. Pero en general, ¿cómo se le dice a un átomo que tiene algún tipo de carga? ¿Ion? Ion, claro, ion. Entonces, ion es la palabra general para referirnos a un átomo que tiene una determinada carga. ¿Está claro? Parece que sí. Una de las formas precisamente entonces de electrizar un cuerpo es retirando o cargando electrones en dicho cuerpo. ¿Listo? Tengan en cuenta que los protones y los neutrones no se retiran del núcleo. De hecho, el proceso en el cual un átomo libera protones puede ser bastante fuerte. Y de hecho, de ahí es de donde surgen las famosas bombas atómicas, ¿no? De la liberación de protones de algunas sustancias radioactivas de su núcleo. ¿Ok? La medida de esa carga eléctrica, o la unidad, mejor, de esa carga eléctrica, se enunció en honor al señor Charles Coulomb. A ver, ¿quién no me escribe esto? Charles Coulomb, que fue un científico que básicamente estudió y enunció algunas leyes sobre el comportamiento de las cargas eléctricas. ¿Ok? La magnitud de una carga eléctrica se mide en coulombios. ¿Ok? El valor de una carga positiva o la unidad de medida de una carga positiva es igual a la unidad de una carga negativa. ¿Ok? Solamente que nosotros ya por carga sencillamente la identificamos como un tipo de carga. O la carga es positiva o la carga es negativa, pero su valor es el mismo. ¿Ok? El valor de un coulombio es 6,24 por 10 a la 18. 10 a la 18, ahí quedó como mal escrito ese 18. Veces la carga de un electrón. ¿Ok? O dicho de otra forma, un coulombio es equivalente a la carga que tienen 6,24 por 10 a la 18 electrones. ¿Estamos? Imagínense que ustedes pudieran acumular toda esa cantidad de electrones, entonces esa carga sería equivalente a un coulomb. ¿Está claro? Claro. Como el agua. Listo. Resulta que como las cargas se producen es por, digamos que por la interacción que hay en los electrones,
Entonces, y al fin y al cabo los electrones son algún tipo de sustancia, entonces pues se va a cumplir el principio de conservación de la carga. Al fin y al cabo los electrones no se van a perder. Lo único que va a ocurrir con ellos es que se van a transferir. ¿Ok? Entonces, el principio de conservación de la carga, básicamente lo que dice es que la cantidad de carga en un sistema cerrado, pues es constante. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Principio de conservación de la carga. Más o menos se enuncia en forma semejante al principio de conservación de la energía, ¿no? ¿Listo? Existen materiales que permiten el movimiento de esas cargas eléctricas. A esos materiales que permiten el movimiento de las cargas es lo que le llamamos materiales conductores. Entonces, en general podemos decir que un material conductor es aquel que permite el movimiento de las cargas. ¿Listo? Esos materiales conductores en general son los metales. Sin embargo, no todos los metales tienen la misma calidad de conductor. Existen materiales que son mejores conductores que otros y a esos materiales entonces los llamamos superconductores. Lo que pasa es que como cosa rara, esos superconductores tienden a ser materiales preciosos, como puede ser el oro, el platino, el cobre, ¿sí? Todo ese tipo de materiales, pues, son muy buenos conductores y por eso es que ustedes ven que los cables, pues, están hechos con metal, ¿no? Porque son los metales que mm, mejor permiten el movimiento de las cargas. Se sabe, pues sabemos que eh, cuando hay alta tecnología, se pueden utilizar otros materiales todavía más costosos, pues en general utilizamos el cobre, es porque pues digamos que no es tan de alto precio, pero existen circuitos que se hacen para naves espaciales que son hechos en otro tipo de materiales todavía más costosos, pero que generan mejor conducción. ¿Ok? Cuando nosotros inducimos cargas en un material conductor, digamos que este es nuestro material conductor, y nosotros estamos induciendo cargas eléctricas, esas cargas eléctricas, precisamente por la propiedad o por la característica de estos materiales, tienden a distribuirse por todo el cuerpo. De esta forma, teniendo mayor concentración hacia las superficies. Hacia la superficie hay mayor concentración de las cargas eléctricas en un material conductor. ¿Listo? Los materiales que no son conductores, es decir, no conductores, en conductores, son aquellos entonces que no permiten el movimiento de las cargas. Entonces, tenemos, por ejemplo, todos los tipos de plásticos. Son materiales que no son conductores y por eso es que ustedes ven que los cables vienen forrados con plásticos, ¿ok? Con diferentes tipos de plásticos, PVC, todo ese tipo de sustancias
son no conductoras. Y de una vez aclaramos, el agua pura no es conductora. Y sobre eso se pueden ver diferentes, digamos que, ejercicios. Uno de ellos consiste en tomar un recipiente, se coloca un cable, que es el que trae la corriente, y otro cable que es el que debe recibir la corriente, y esos cables se sumergen en un recipiente con agua. A través de instrumentos o a través de un bombillo que se coloca, se puede ver que efectivamente la corriente no fluye de un cable al otro. Lo que nos está diciendo es que las cargas eléctricas pueden ingresar al agua, pero no se mueven hasta llegar al otro cable. Eso no ocurre. Para poder convertir al agua en una sustancia conductora, entonces se le deben agregar otro tipo de sustancias como puede ser la sal o como pueden ser algunos ácidos como el limón. Entonces, en un experimento ustedes van a ver que se hace de esta forma, sencillamente se coloca el cable dentro del agua, agua pura, vuelvo y les repito, y se coloca el otro cable y no hay flujo de corriente. Y a medida que se le va agregando sal o se le va agregando limón, entonces la intensidad de la corriente empieza a aumentar y empieza a transferirse corriente desde un cable hasta el otro. Entonces, todas esas películas que ustedes ven donde la gente se electrocuta que porque está en contacto con el agua, no se la crean así nada más. Realmente se tienen que dar ciertas condiciones para que eso se presente. ¿Está claro? ¿Qué otro material no es conductor? La madera. ¿Listo? Ojo, el cuerpo humano sí se puede convertir en un conductor. Y es precisamente lo que ocurre con las personas que reciben descargas eléctricas. Y ustedes lo habrán visto que de pronto, o no sé si han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Maloca. Allá había, no sé si todavía esté, un experimento en el que se colocaba una esfera que estaba cargada eléctricamente y una persona toca la esfera. Cuando otra persona le toma la mano, pues entonces esta segunda persona empieza a recibir la corriente eléctrica. Lógicamente son corrientes de bajo voltaje, ¿sí? Aunque lo peligroso realmente no es el voltaje, sino la corriente. Entonces ahí estamos viendo que las personas se pueden convertir en conductores. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros inducimos cargas eléctricas en un material no conductor? Entonces, cuando nosotros inducimos cargas en un material no conductor, ojo, no es que el material no adquiera las cargas, sí las adquiere. Lo que pasa es que no permite su movimiento. Entonces, las cargas se van a acumular en el punto donde se están introduciendo las cargas. Se acumulan ahí y no se reparten por todo el cuerpo. ¿Listo? Ok. Existen otras sustancias que pues son medianamente conductoras, es decir, no es que no permitan del todo el paso de la corriente, pero no lo transfieren de la misma manera como un material
como un material conductor. Ah, estos materiales no conductores también se les denominan dieléctricos. Dieléctricos, entonces, es el nombre para un material no conductor. Eléctricos. ¿Listo? Las cargas eléctricas generan fuerza, ¿sí? Y alrededor de una carga eléctrica, entonces se produce un campo. Entonces, alrededor de una carga eléctrica, entonces se generan los famosos campos eléctricos. También los vamos a ver más adelante, pero a través de estos campos eléctricos, entonces se generan las fuerzas entre las cargas eléctricas. Cuando una carga eléctrica entra en el espacio de otra carga eléctrica, entonces se ve afectada o se ejerce una fuerza entre ellas. Si tenemos dos cargas eléctricas, entonces cada una de ellas va a tener su propio campo, ¿cierto? Pues entendemos que el campo es una alteración de las características del espacio que se encuentra alrededor de la carga. ¿Ok? La interacción entre esos dos campos entonces va a generar las fuerzas entre cargas eléctricas. Como les decía, el señor Charles Coulomb hasta el siglo XVIII empezó a determinar los primeros o a realizar los primeros cálculos de las fuerzas entre cargas eléctricas. Y a partir de algunas, digamos, de algunas experiencias, pudo establecer algunas características de la magnitud que se presenta entre dichas cargas. La primera característica que él determinó es que la fuerza entre cargas es directamente proporcional a la magnitud de las cargas. La segunda dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. De la distancia que las separa. ¿Sí estoy escribiendo claro o está muy enredadito? No dicen nada. Imagino que se están entendiendo. La otra conclusión a la que llegó el señor Coulomb es que la magnitud de la fuerza no depende del tipo de carga. O sea que es lo que dijo, vea, la magnitud de la fuerza que ejerce una carga positiva
sobre una carga negativa es igual a la magnitud de la fuerza que una carga negativa realizaría sobre otra carga negativa del mismo valor. O sea que, por ponerle alguna cifra, si esto fuera de 2 culombios y esto de 3 culombios, sería la misma magnitud a que esta fuera de 2, pero negativa, y esta de 3 negativa. ¿Está claro? La magnitud de la fuerza que, profe. La magnitud de la fuerza no depende del tipo de... Ok. Depende de su valor, pero no del tipo. ¿Listo? Otra conclusión a la que llegó es que el tipo de carga solamente afecta a la dirección de la fuerza. El tipo de carga o de cargas determinan la dirección de la fuerza. ¿Ok? De tal suerte que dos cargas del mismo tipo generan fuerzas de repulsión. Y lógicamente dos cargas de tipo contrario, de tipo contrario, generan fuerzas de atracción. Algo semejante con los imanes, ¿no? Semejantes, pero no es igual. Recuerden que mientras que una carga tiene solamente un tipo de carga, los imanes tienen, cada imán tiene los dos polos. Tiene polo positivo y tiene polo negativo. Un solo imán. En cambio, una sola carga no tiene sino un solo tipo de carga. ¿Estamos? De eso entonces podemos decir que si tenemos dos cargas puntuales, es decir, dos cargas que se pueden representar como si fueran un punto, entonces, si son del mismo tipo, entonces, digamos que esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Si son del mismo tipo, entonces vamos a tener fuerzas de repulsión. Sobre esta carga hay una fuerza que estaríamos diciendo que es la fuerza que la carga 1 realiza sobre la carga 2. Y sobre esta otra carga, entonces tendríamos la fuerza que la carga 2 realiza sobre la carga 1. Y se nota de esa forma. El primer subíndice indica quién genera la fuerza y el segundo subíndice quién recibe dicha fuerza. Entonces estos son cargas del mismo tipo. O ambas positivas o ambas negativas. Si las cargas son de tipo contrario, entonces vamos a tener fuerzas de atracción. Esta sería la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1 y esta es la fuerza que la 1 ejerce sobre la 2. Y esto es de tipo contrario.
La dirección, como eso es un vector, sabemos que las fuerzas son vectores, entonces la dirección de la fuerza está sobre la línea que une a las dos cargas. ¿Ok? O sea que nosotros para poder trazar, para poder pintar esa fuerza, pues entonces debemos trazar una línea que una a esas dos cargas y sobre esa línea es que debemos pintar las fuerzas. Bueno, ahí no quedó como tanto sobre la línea, pero siempre debemos pintar una línea que une las dos cargas eh, para determinar la dirección de esa fuerza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. El valor de una carga eléctrica se representa con la letra Q, Q minúscula. Entonces, esto representa valor de una carga. Y ya sabemos que esto se mide en coulombios. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale un coulombio? Ya dijimos que corresponde a la